Increíble revelación, la hija de un billonario nació ciega, hasta que un niño sin hogar descubrí, en el corazón de una ciudad vibrante, donde las luces brillaban con intensidad, María había sido condenada a vivir en la oscuridad. Nacida ciega en medio de una familia millonaria, su existencia era un espectáculo de riquezas vacías que la rodeaban como un manto irreal. La grandiosa mansión, con sus mármoles pulidos y obras de arte eclipsadas por las sombras, era un refugio que se sentía cada día más como una prisión. Cada día soñaba con articular su propia historia en lugar de ser un capítulo en la narrativa familiar de éxito económico. A sus 22 años, las expectativas familiares parecían aplastarla. Los lujos no llenaban el vacío de su alma. Los banquetes donde se discutía sobre inversiones y renombre no la incluían, y cada conversación parecía un recordatorio punzante de su incapacidad para satisfacer sus ansias artísticas. En esos momentos, el eco de las risas de sus padres resonaba en sus oídos como una melodía distante, mientras ella se preguntaba qué era lo que realmente anhelaba. ¿Sería suficiente el éxito material para llenar su vacío emocional? Entrar en su habitación se sentía como un acto de rebeldía, el lugar donde plasmar sus inseguridades en lienzos que, para ella, eran más que trazos, eran intentos de existir en un mundo que parecía desvaído. Su arte, aunque carente de la visión del mundo externo, palpitaba con colores y emociones que retumbaban en su interior. Pero cada trazo, cada intento de expresión, se sentía ahogado bajo las presiones familiares. En el exterior de esa opulenta prisión, Santiago, un niño de 10 años sin hogar, soñaba con un destino distinto. Necesitaba encontrar un refugio del frío que lo envolvía cada noche, mientras bajo las luces brillantes escuchaba historias de quienes parecían vivir en un cuento. Su realidad estrellada con ilusiones y el hambre por una educación que lo sacara del olvido, lo mantenía en estado de alerta. Se sentía invisible, un mero espectador en la vastedad del mundo. ¿Sería suficiente su determinación para abrir puertas? Una noche, la vida de ambos iba a cambiar. Mientras Santiago buscaba un lugar donde acurrucarse, se encontró envuelto en el suave eco de una melodía que parecía fluir como un río de esperanza. Sigilosamente, se acercó a la sala de arte de la mansión y, al escuchar la voz de María, quedó inmóvil. Su canto, rico en emoción, trajo consigo una revelación: el arte no dependía de los ojos que ven, sino del corazón que siente. Era un momento que María nunca podría imaginar, despertar en otro ser una chispa de conexión. Pero, ¿qué significaba eso para ella? ¿Podría alguien realmente ver más allá de su ceguera? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María encontró esa voz en Santiago, como una llama que iluminaba sus sombras. Sin embargo, la tensión crecía a su alrededor. Su familia no aceptaría que una conexión con un niño de la calle la desviase de su camino. Luchaba entre el impulso de seguir lo esperado o darse permiso de experimentar el arte puro que emergía de su ser. Mientras los días avanzaban, las amenazas sociales se sentían más apremiantes, la angustia se instaló en su pecho, el dilema se hacía más apremiante. ¿Podría arriesgar su posición, su futuro, por una relación que muchos desacreditarían? La presión creciente comenzaba a invadirla, y el peso de su estatus la atosigaba. La pregunta la atormentaba: ¿qué pasaría si su familia no solo cuestionara su talento, sino también su valía como persona? Cada vez que cerraba los ojos, el vacío se tornaba más profundo. La imagen de la exposición de arte era un horizonte cautivador y al mismo tiempo, aterrador. Pero, ¿realmente CEO y familia aceptarían esa unión entre dos mundos tan diferentes? La inminencia de la exposición, el susurro de su deseo y el creciente eco de la desaprobación se entrelazaban en un torbellino emocional, llevando a María a un punto de quiebre. La vida que había conocido se desvanecía,
y la pregunta resonaba, ¿se atrevería a desafiar las normas ya establecidas y finalmente abrazar el amor y la autenticidad? La tensión creciendo dejaba una atmósfera palpable, como un resorte listo para estallar. Las noches en la mansión eran largas y cargadas de incertidumbre. María se debatía entre el deseo de ser libre, de convertirse en la artista que sabía que podía ser, y la presión abrumadora de cumplir con las expectativas ajenas. Con cada día que pasaba, el eco de su propio comportamiento se hacía más ensordecedor. No podía permitir que la desaprobación de su familia dictara quién era. Sin embargo, los rostros de sus padres atormentaban su mente, recordándole la vida de privilegios que, a través de ellos, parecía completamente ajena. En un momento de desesperación, decidió buscar en sus lienzos la respuesta a sus preguntas. Sumergiéndose en su mundo creativo, cada trazo de su pincel parecía liberarla, llevándola a lugares donde la ceguera no era un obstáculo, sino una bendición que le permitía sentir la esencia de lo que realmente quería transmitir. Su voz, ese canto melódico que había atraído a Santiago, resonaba como un mantra que la instaba a encontrarse a sí misma. Pero justo cuando comenzaba a sentir una chispa de autoconfianza, la realidad golpeó con fuerza. Su madre, tras entrar en su habitación de manera intempestiva, irrumpió en su espacio sagrado, llenándolo de la crítica habitual. ¿Qué estás haciendo? Esto es una pérdida de tiempo. Tu futuro está en el arte, no en la frivolidad de seguir tus caprichos. Las palabras se sentían como cuchillos, cortando cualquier avance que María hubiera logrado en su viaje personal. Esa confrontación era el reflejo de la disconformidad de sus padres, quienes siempre habían entrelazado su éxito con el prestigio de pertenecer a su círculo social. María cerró los ojos, intentando encontrar aquel lugar seguro que la había acompañado en sus momentos de calma. Pero el tormento y la duda se instalaban en su corazón. Esa reunión que se aproximaba en la galería más importante de la ciudad sería su momento de brillar o quebrarse. La idea de no presentarse en su mejor versión la aterraba. Sin embargo, el consuelo que había encontrado en Santiago parecía dar forma a su propósito. Quería demostrar que el arte no solo era una forma de expresar lo que veía, representaba emociones, sueños y anhelos. Decidió, entonces, arriesgarse. En lugar de ceder ante la presión, se sumergió en sus emociones más profundas para crear una pieza que encapsulara su esencia y la de Santiago. Trabajó incansablemente, dejando que el dolor, la angustia y la esperanza se mezclaran con los colores de su paleta. Lo que comenzó como un grito silencioso de desesperación se transformó en una manifestación de su determinación por amar su propia voz, por ser quien realmente deseaba ser. Mientras se acercaba la fecha de la exposición, la ansiedad y la emoción se entrelazaban en su pecho. El reconocimiento de su arte se convertía en una representación de su lucha interna. A medida que la noche se volvía inminente, sabía que no solo se jugaba su futuro como artista, sino también su valía a los ojos de aquellos que siempre habían dictado su camino. Una tarde, mientras tocaba los últimos detalles de su obra, Santiago se acercó. «Creo en ti, María, en lo que eres capaz de hacer», le dijo su voz infantil, llena de convencimiento. Esa creencia le otorgó una fuerza nueva, una claridad. Ella no solo estaba allí para brillar ante los demás, sino para liberarse a sí misma. La noche de la exposición llegó con un aire tenso. Mientras los invitados admiraban sus obras, el murmullo intermitente de sus voces se entrelazaba con el latido de su corazón. Pero en el torbellino de emociones, María se dio cuenta de que la mayor preocupación no era lo que dijeran sus padres o los críticos del arte, sino cómo se sentiría al final de la noche respecto a sí misma. Así, se aferró a la esperanza de que este fuera el primer paso hacia su verdadera vida, pero, en el instante en que contemplaba el resultado de sus esfuerzos, la imagen de un rostro familiar apareció en la multitud. Su padre, en un gesto que podría cambiarlo todo, había decidido asistir. Estaría allí como apoyo o como juez. La mirada de él era un presagio. La respiración se volvió difícil, el momento culminante estaba por llegar, uno que podría redefinir todo lo que había conocido. María se preparó, sin saber que una verdad aún más profunda estaba a punto de revelarse ante sus ojos. La presión en el aire aumentaba a medida que los invitados se agrupaban cerca de sus obras. María sentía que cada susurro y cada expresión era una evaluación de su valentía y su arte.
El mundo a su alrededor se desvanecía mientras sus pensamientos giraban en torno al hombre que había cruzado el umbral de la galería. Su padre, siempre encarnando el peso de las expectativas, se movía entre los demás, su porte elegante contrarrestando su frío mirar. María aspiró profundamente, tratando de anclar su mente en la pintura que había creado. El cuadro, una mezcla visceral de colores que hablaban de su dolor y de sus sueños, era una representación madura del artista que empezaba a emerger. Pero, ¿acaso los demás verían su esencia en cada golpe de su pincel? La inseguridad la invadió. Se sintió atrapada entre el deseo de impresionar y la necesidad de ser auténtica. Con un esfuerzo monumental, buscó la mirada de Santiago, quien, como siempre, parecía tener una fe inquebrantable en ella. Su sonrisa iluminó la sala, un guiño de aliento que la empujó a seguir adelante. Su arte no era solo una rebelión contra lo que se esperaba de ella, era la manifestación de su propia verdad. Sin embargo, cada paso que daba hacia su padre era también un retroceso hacia el niño que se sentía atrapado en la voluntad de otros. Mientras María se acercaba a su padre, cada paso sonaba como un tambor en su pecho. Sus manos temblorosas intentaron suprimir el miedo que amenazaba con dominarla. ¿Podría entenderlo?, se cuestionó. La duda la asfixiaba, pero también despertaba una determinación ancestral. Era su oportunidad para demostrar que la artista dentro de ella no era un capricho, sino una necesidad. La expresión de su padre era difícil de descifrar. Había una mezcla de curiosidad y desaprobación, como si la viese a través de un cristal empañado. María, comenzó él, rompiendo el silencio entre ellos, esto es, interesante. La palabra resonó como un eco lejano. ¿Interesante? ¿Era eso todo lo que podía ofrecerle? En ese momento, la duda se tornó en decepción. Quizás nunca podría satisfacer sus expectativas. Sin embargo, decidir no dejar que esas palabras la definieran fue un acto de transformación. María recordó la esencia del arte, su propósito de comunicar y desafiar. Respirando profundamente, enfrentó a su padre. Esto es lo que soy. No puedo ser lo que tú esperas que sea, proclamó. Un silencio ensordecedor se abalanzó entre ellos. En su interior, María se sintió por primera vez verdaderamente liberada. No necesitaba su aprobación, su valor no dependía de la validación ajena, la tensión entre ellos comenzaba a despejarse, dando paso a cuestionamientos más profundos. Justo cuando un atisbo de conexión parecía posible, una voz inesperada interrumpió un crítico de arte famoso que había llegado a admirar su trabajo. Su estilo es interesante, aunque es evidente que emocional, dijo, enfocándose en su padre. Quizá esta es su primera oportunidad de afrontar el mundo de una manera diferente. Las palabras lo golpearon y la mirada de su padre se tornó hacia ella con una chispa de sorna. ¿Acaso seguía viéndola como un proyecto a ser perfeccionado? Sin ceder ante la presión, María se sintió más fuerte. Aquel crítico había puesto el dedo en la llaga, su batalla no solo era con su familia, sino con el arte mismo y lo que representaba en su vida. Mientras la conversación se expandía en la sala, María se encontró a sí misma en medio de una revelación. No solo debía luchar por su lugar en el mundo del arte, sino también por su identidad en un entorno que parecía negarla. Su próxima decisión sería crucial. Mientras la exposición continuaba, un dilema se apoderó de su mente: ¿debería mostrar al resto del mundo su verdadera obra, el reflejo crudo de sus luchas y aspiraciones, incluso si eso podía desatar la ira de su familia? Se acercaba un cambio considerable, y María debía decidir si estaba dispuesta a aferrarse a su autenticidad, sin importar las consecuencias. El momento de la verdad había llegado. ¿Podría abandonar el miedo y aceptar quién realmente era, frente a la mirada crítica de su padre y la sociedad que la rodeaba? Con el corazón acelerado y el lienzo de su vida expuesto, se preparó para lo que estaba a punto de ser un giro decisivo en su camino personal. María miró a su padre, sintiendo como el sudor le perlaba la frente. El murmullo de la galería se había solapado en su mente. Cada palabra que intercambiaron parecía llevar un peso, un molde que debía romper. Recordó sus noches en blanco y los días llenos de dudas, una historia personal que jamás había compartido con él.
En ese instante, comprendió que su arte era el portal hacia su verdad, una verdad que había escondido incluso de sí misma. El crítico de arte continuó con sus observaciones, cada frase un espejo de su propia lucha. Si bien las palabras podían parecer una simplificación, también eran un reflejo de su propio viaje interno. María sintió un ardor en el pecho, un eco de su deseo de que, por fin, pudiera ser vista más allá de los estándares impuestos. Cada color en su lienzo, cada trazo, era un grito que pedía ser escuchado. Mientras el crítico se retiraba, ella lo sintió como una invitación, un impulso a profundizar en la esencia de su arte. Un destello de desafío iluminó su mente, ¿y si aprovechaba la oportunidad frente a ella? La exposición no solo era una demostración técnica, era un acto de valentía. Era el momento de dejar de lado la mediocridad esperada y mostrarse sin filtros. María se volvió hacia el público. «Quiero compartir algo con ustedes», anunció, sintiendo que su voz resonaba con autoridad. Las miradas se volcaron hacia ella, expectantes. Había un parpadeo en sus ojos, un signo de expectación, pero también un destello de juicio. Alzó la voz, dispuesta a hacer su primera revelación de verdad. «Este cuadro no es solo una obra de arte. Es una ventana a mis luchas, mis emociones reprimidas», sintió como el silencio se volvía palpable. «He estado atrapada entre dos mundos, el que mi padre espera de mí y el que realmente soy. Hoy elijo el segundo». La mirada de su padre se endureció y, por un instante, la idea de retroceder se coló en su mente, pero su determinación fue más fuerte. «En él verán el dolor de la falta de aceptación y la lucha por encontrar mi voz». Se convirtió en su propia defensora. Los susurros de admiración comenzaron a surgir entre los asistentes. Este cambio, esta audacia que sentía en su pecho le ofreció una chispa de reconocimiento. Era su viaje, su experiencia, y ahora necesitaba que sus palabras tuvieran el mismo peso que su pintura. El clamor por el arte desbordaba los límites de la galería. El eco de sus palabras fue lo suficientemente fuerte como para sacudir sus propias dudas, llevando a su padre a enfrentarse con la incomodidad que había alimentado en su interior por años. Era un desafío directo, no solo al padre que siempre había demandado perfección, sino también a las estructuras que la habían mantenido cautiva. María continuó hablando, consumida por una necesidad de sinceridad, ofreciendo un relato sobre sus fracasos y las expectativas que la habían limitado. Cuando sus ojos se encontraron de nuevo con su padre, buscó la valentía que había cultivado. «Esto es mi vida, mi lucha. Y no te pido que lo comprendas, solo lo comparto. Quizá un día puedas verlo también». Una ráfaga de aplausos comenzó a dispersarse por la sala. La emoción en el aire se sentía imponente. Su expresión se entremezclaba con el asombro, un momento decisivo que jamás imaginó que podría alcanzar. Sin embargo, el regreso a la realidad la chocó cuando una pregunta comenzaba a tomar forma en su mente: ¿y si el camino hacia la autenticidad también es el camino hacia la pérdida de la relación con mi padre? El dilema se instaló justo frente a ella, un recordatorio de que la verdadera aceptación requería confrontar las sombras de la incomprensión. Mientras las luces se centraban en su figura, una sensación profunda la envolvía, el viaje apenas comenzaba. Estaba dispuesta a desafiar no solo al mundo, sino también a sí misma. Con esa nueva resolución, la lucha por definir quién era y hacia dónde iba apenas comenzaba. Ante la posibilidad de un cambio sustancial, María decidió que no huiría. Había encontrado una voz, la suya. La incertidumbre de lo que vendría llenaba el aire, y una pregunta se afianzaba en su pecho: ¿podría enfrentarse a su padre y exigir la aceptación que tanto anhelaba, aun cuando el costo podría ser la ruptura definitiva? En los días siguientes a la exposición, María se sumergió en un mar de introspección. Aún con el eco de los aplausos resonando en su mente, la incertidumbre la perseguía. Cada vez que el recuerdo de su padre la asaltaba, una punzada de angustia la interrumpía. La confrontación que había tenido con él era solo el primer paso en un camino que se extendía ante ella como un laberinto. Comenzó a asistir a sesiones de terapia, buscando renovar su entendimiento interno. A través de esa práctica, empezaba a desnudarse de la culpa que sentía por buscar su propio camino. Las conversaciones con su terapeuta se convirtieron en un refugio donde podía expresar sin filtro sus temores y anhelos.
¿Estoy traicionando a mi padre al no cumplir con sus expectativas? La pregunta la atormentaba, haciéndola cuestionar si el acto de ser auténtica la alejaría de la familia que había luchado tanto por construir. Durante una de esas sesiones, su terapeuta le sugirió un ejercicio: escribir una carta a su padre. No necesariamente para enviársela, sino como una manera de darle voz a sus frustraciones y deseos. María se sentó en su silla y, con una pluma en la mano, comenzó a expresar sus emociones. Cada palabra era un ladrillo que le ayudaba a construir el puente hacia su verdadera identidad. Mientras escribía, resurgieron recuerdos de su infancia en los que anhelaba la aprobación de su padre. La presión que sentía se transformó en un impulso por liberarse de las expectativas que la habían colocado en jaque durante años. Reconoció que ese deseo de ser aceptada por él era también un reflejo de su deseo por autoaceptarse. La carta se llenó de promesas de autorreflexión y de entendimiento. Al finalizar, sintió una carga menos en el corazón. La decisión de seguir adelante con su arte como forma de sanación se solidificó. En un acto de valentía, decidió organizar una nueva exposición, esta vez con un enfoque aún más personal y emocional. Quería que su arte fuera un canal de comunicación no solo con el mundo exterior, sino también consigo misma. La temática giraría en torno a la fragilidad de las relaciones y las formas de desapego, abordando su lucha interna y el deseo de reconciliación con su padre. La preparación de esta nueva exposición, sin embargo, trajo consigo un nuevo tormento. María sabía que su padre, al enterarse del evento, la volvería a observar. Cada pincelada que colocaba en el lienzo se llenaba de significado y también de ansiedad. ¿Cómo reaccionaría esta vez? ¿Podía realmente abrirse a la posibilidad de que su padre pudiera aceptar su verdad? Mientras trabajaba, su mente divagaba entre la pasión de crear y la angustia de lo que vendría. La confrontación se hacía inevitable, y una sensación de anticipación se mezclaba con el miedo. Se dio cuenta de que su arte se había convertido en un doble filo. Por un lado, era su salvación, y por otro, la fuente de su más profundo temor, la ruptura definitiva con la imagen de su padre. Con cada día que pasaba, la exhibición se acercaba, y la pregunta que había empezado a hacerse nuevamente se tornaba más urgente: ¿hasta qué punto estaba dispuesta a arriesgar su relación con su padre para ser verdaderamente libre? La duda estaba viva, intensificándose a medida que la exposición se volvía inminente. Un día, mientras ajustaba un cuadro en su taller, el timbre de su teléfono sonó. Era un mensaje de su padre, cuya simple frase la dejó paralizada: necesitamos hablar. En ese instante, supo que el momento de la verdad se acercaba, y con él, la decisión que marcaría un nuevo capítulo en su vida. María se quedó inmóvil, el teléfono temblando en su mano como un eco de su propio corazón desbocado. La frase de su padre giraba en su mente, atrapándola en un torbellino de emociones. Necesitaban hablar. Eso podía significar muchas cosas. Quizás su padre había reconsiderado algunas de sus ideas, tal vez estaba dispuesto a escucharla después de todo. Pero, en el fondo, también sabía que podría ser el inicio de una nueva confrontación que podría romper todos los límites de su relación. Decidió tomarse un momento para respirar. Era fundamental no dejarse llevar por la intensidad del instante. Al mirarse en el espejo que colgaba en su taller, se dio cuenta de que su imagen reflejaba a una mujer que había recorrido un largo camino, una mujer que había aprendido a encontrar su voz en medio del caos. Las sesiones de terapia habían creado en ella una piel más resistente, una que le confería fortaleza frente a la adversidad. Era hora de actuar con estrategia. Mientras su mente procesaba las posibilidades de esa conversación, se sentó a repasar mentalmente lo que quería comunicar. Había decidido que no iba a permitir que la angustia del pasado dictara el tono de su diálogo. Sabía que lo más importante era ser auténtica. Había trabajado demasiado para no alinearse nuevamente con las expectativas de su padre. La decisión de no ceder a la presión se intensificó. Con cada palabra que elegía en su mente, se sentía más poderosa, como si cada frase representara un pequeño acto de rebeldía. Recordó la carta que había escrito. En sus líneas, encontró la confrontación que había buscado y la aceptación que tanto deseaba. ¿Por qué temería expresar lo que sentía? ¿Por qué no dar el salto y reclamar su lugar en el mundo, incluso si eso significaba clavar su bandera en terreno hostil? Ponderó que le diría: soy artista. Esto es mío.
Mis elecciones son valiosas, independientemente de lo que pienses. Se visualizó a sí misma en esa situación, sentada frente a su padre, sintiendo la chispa de nerviosismo y valentía al mismo tiempo. De alguna manera, esa imagen le daba fuerza, con la mente resoluta, recogió sus pinceles, y dejó que el arte la guiara. El lienzo frente a ella comenzaba a contar una historia. Colores vibrantes se dibujaban a través de sombras y luces, reflejando su mundo interior y su lucha personal. Con cada trazo, se sentía más ligera, más conectada a sus emociones. A medida que avanzaba en su obra, la incertidumbre sobre el encuentro con su padre seguía latente. La preocupación por su reacción no la abandonaba, pero esta vez no era paralizante. Era transformadora. Fue entonces cuando tomó una decisión clara: quería que la conversación no solo tratara sobre ella, sino también sobre su padre. ¿Cuáles eran sus temores? ¿Qué había valido en su propio camino? Esa curiosidad la impulsaba, al mismo tiempo que fortalecía su determinación. Los días se siguieron deslizando, y con cada uno de ellos, la exposición se acercaba más. En su mente, la posibilidad de un conflicto familiar coexistía con la esperanza de conexión. El arte había sido su salvación, y ahora sintió que podía utilizarlo como un puente con su padre. Finalmente, decidió que tras enviar un mensaje para coordinar aquel encuentro, haría una última sesión de terapia. Este sería su ensayo final, su preparación para lo que estaba a punto de enfrentar. Al salir de su consulta, sintió la ansiedad apretarla de nuevo, pero esta vez de una manera más manejable, sutilmente transformada en expectativa. Al llegar a casa, las luces interiores brillaban con una claridad inesperada. Con cada paso que daba hacia su taller, sabía que estaba a punto de dar un paso definitorio hacia el futuro que soñaba. ¿Podría su padre entenderla? ¿O sería el momento en que sus diferencias se volverían insalvables? Mientras se disponía a comenzar una nueva obra, un nuevo mensaje de su padre apareció en su pantalla. Está bien, has ganado, ¿cuándo podemos hablar? La inquietud se transformó en un retumbar en su pecho. Era. ¿Es el primer reconocimiento de su autonomía? El nuevo capítulo de su relación, el que tantos anhelaban, iba a comenzar, pero ella aún no sabía qué pasaría allí. María se sentó en su taller, rodeada de lienzos aún inacabados que parecían reflejar el torbellino en su interior. La luz difusa del atardecer se filtraba a través de la ventana, proyectando sombras que danzaban en las paredes. El eco de la notificación de su teléfono aún resonaba en su mente. Su padre estaba dispuesto a hablar. Esa promesa de una conversación se convirtió en un nudo en su estómago, una mezcla de miedo y expectativa. Decidió poner en pausa la pintura que había comenzado, sintiendo que su mente necesitaba espacio para digerir la magnitud del encuentro que se avecinaba. Sus pensamientos se dividían entre la posibilidad de un entendimiento y el temor a que todo se desmoronara. ¿Cómo podría construir un puente hacia su padre sin el riesgo de que se incendiara? Al día siguiente, optó por hacer una caminata. El aire fresco ayudó a aclarar su mente. Caminando entre árboles y flores, le dio la oportunidad de escuchar sus pensamientos sin la presión de crear algo físico. Cada paso se sentía como un pequeño acto de autoconfianza. Flashbacks de su infancia, llenos de amor anhelante y expectativas abrumadoras, cruzaban por su mente. María decidió que tenía que encuadrar la conversación desde un nuevo prisma. No se trataba solo de hacer valer sus decisiones, sino de descubrir las raíces del paternalismo que había marcado su vida. Esa era una oportunidad no solo para reflexionar sobre su arte, sino también para explorar las sombras del pasado que habían influido en ambos. Cierta tarde, mientras ajustaba unos detalles en una escultura que mostraba la lucha entre luz y sombra, fue golpeada por una revelación: su padre había vivido sus propios demonios. Los sacrificios que él había hecho y la presión que había sentido podían, en parte, explicar su comportamiento. Este nuevo enfoque la liberó de la carga de ver a su padre simplemente como un antagonista. Cuando el día del encuentro llegó, María se vistió no solo para impresionar, sino para manifestar su autenticidad. Cada prenda que eligió era un reflejo de su viaje, un equilibrio entre la elegancia y la rebeldía. Como artista, sabía que su vestimenta era una extensión de sí misma. Era una declaración de intenciones. El corazón le latía con fuerza mientras se dirigía al café acordado. En el camino,
Repasó mentalmente las palabras que quería pronunciar, asegurándose de que su voz tuviera el timbre correcto para resonar con su padre. La clave era la empatía, entender no solo sus propios deseos, sino también las inseguridades que habían llevado a su padre a marcar su camino. Al llegar, las miradas se cruzaron. Su padre la esperaba con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Ese primer segundo congeló el tiempo, y en ese instante, María sintió una oleada de determinación. Sabía que, pase lo que pase, estaba dispuesta a escucharlo tanto como a ser escuchada. Comenzaron a hablar, y con cada frase fluía la sinceridad. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, se presentó un dilema moral. María se enfrentó al desafío de decidir si revelaría la verdad sobre el dolor que había guardado, un secreto que podría deslizarse entre ellos como un veneno o, tal vez, como un antídoto. Aquel instante se sintió como un telón de fondo de posibles desenlaces, cada uno capaz de cambiar el curso de su relación. Mientras se preparaba para dar ese paso decisivo, su corazón bombeaba con fuerza en su pecho. Reclamando su voz, se preparó para desatar la revelación que podría, finalmente, culmine en la conexión anhelada o su ruptura definitiva. La pregunta que quedó flotando en el aire fue, ¿está lista para enfrentar la verdad, incluso si implica sacudir la base de su relación? Mientras se abría paso hacia el núcleo de su dolor compartido, el mundo a su alrededor se desvanecía. ¿Cómo podría seguir adelante sin saber lo que realmente había detrás de la figura que se sentaba frente a ella? La voz de su padre resonaba en el café, pero las palabras se desvanecían en un murmullo distante mientras María luchaba con su propia verdad. Era un manojo de nervios, un hilo enredado de emociones que la empujaba hacia una bifurcación crucial. Elegiría el camino de la honestidad, arriesgándose a abrir una herida que había estado oculta durante tanto tiempo, o se quedaría en la supresión, preservando la paz en el momento pero condenándose a un vacío. Al final, la valentía surgió como un rayo en su interior. Con un tono firme, expuso un fragmento de su vida que siempre había permanecido en la sombra. Sus palabras, cargadas de dolor, atravesaron la barrera del silencio entre ellos. La reacción de su padre fue inmediata y visceral, la sorpresa se reflejaba en su rostro, pero también el esbozo de comprensión. Sus ojos, antes llenos de juicio, comenzaron a suavizarse, como si aquellas revelaciones le permitieran ver a su hija como nunca lo había hecho. Sin embargo, el momento de conexión fue efímero. La conversación pronto se transformó en un intercambio de reproches ocultos. Cada uno se defendía de viejas heridas. María comenzó a notar que el resentimiento que había cargado durante años pesaba menos. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su narrativa. Un fuego interior se avivó cuando, en vez de entrar en un círculo vicioso de acusaciones, optó por la empatía y el entendimiento. El dolor que ambos hemos sentido puede ser nuestro punto de partida, sugirió, su voz un hilo de esperanza que buscaba unir los extremos desgastados de su relación. Se dio cuenta de que no solo estaba buscando la aceptación de su padre, sino también la reconciliación con su propia historia. El arte que la acompañaba quería ser su salvación, y no podía abandonarlo frente a un ajusticiamiento emocional. Su vida siempre había sido un lienzo de lucha entre su deseo por la independencia y el eco incesante de las expectativas ajenas. Mientras hablaban, una chispa de autenticidad surgió entre ellos, cada vez más fuerte, y por un instante, el rencor se desvaneció. Esa conexión, aunque frágil, le daba una nueva perspectiva sobre lo que era ser vulnerable. La honestidad comenzó a establecerse sobre fundamentalismos pasados, y María sintió que se liberaba una parte de ella que había estado atrapada en un cuadro roto. Esa noche, en su taller, rodeada de escultura y pinceles, se sentó a reflexionar. Las palabras que habían compartido resonaban, sus ecos llenaban el espacio vacío que antes había estado repleto de incertidumbres. Era el comienzo de un viaje hacia la sanación, una transformación en su enfoque creativo. Mientras se sumergía en la pintura, entendió que su arte no era solo el reflejo de su dolor, sino también su camino hacia la libertad. Sin embargo, no todo estaba resuelto. A medida que revisaba sus emociones, una pregunta persiguió su mente: ¿qué pasaría si sus revelaciones hubieran desencadenado algo más profundo en su padre que aún no estaban listos para confrontar? La tensión latente de su historia familiar podía surgir en cualquier momento, alterando la nueva sensación de paz que acababa de descubrir.
María sintió que el arte no solo podía ser una pasión, sino también el vehículo de su catarsis. Con cada trazo se planteaba un nuevo desafío, conocer no solo a su padre, sino también a sí misma, a aquellas partes ocultas que su historia había relegado al olvido. Este regreso al taller se convirtió en un instante significativo, un paso hacia el descubrimiento personal. Pero, ¿cómo respondería a los fantasmas que aún habitan en el corazón de su padre? Esa pregunta vibraba con una fuerza inquietante, y su próxima creación requeriría no solo técnica, sino la disposición de enfrentar lo que había siempre estado enterrado. ¿Podría su arte sostener el peso de esas revelaciones? El mural que estaba a punto de pintar empezaba a parecerse a la complicada relación que intentaba reconstruir. Sin embargo, en la profundidad de su ser, sabía que era una batalla que debía enfrentar si quería seguir adelante. La lápiz en su mano temblaba, cargada de posibles desenlaces. Estaba lista para el siguiente paso, incluso si eso implicaba abrir viejas heridas y reimaginar su conexión con la figura que alguna vez había admirado. Con esa incertidumbre flotando, inició su trabajo, su mente unida a la pregunta que resonaba, hasta donde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad, tanto sobre su padre como sobre sí misma. María sumergió su pincel en una paleta de colores, sintiendo que cada uno de ellos contaba su propia historia. La vibrante mezcla de tonos era un reflejo de su confusión interna, de su deseo de sanar tanto su relación con su padre como su conexión con el arte. Sin embargo, a medida que empezaba a esbozar el mural, la inercia de sus emociones la sacudía con fuerza, llenándola de dudas. El arte había sido siempre su refugio, pero ahora se sentía como un campo de batalla. Cada pincelada era un intento por desenterrar la verdad oculta de su infancia y el dolor que se había ido acumulando entre su padre y ella. Mientras trabajaba, sus pensamientos se discutían entre la libertad y la prisión, entre el pasado que la había moldeado y el futuro que anhelaba. Esa noche, mientras sus manos se movían con ansiedad sobre la superficie blanca, una epifanía la golpeó. No podía seguir llevando este peso sola. Su padre podría ser la clave para desbloquear los secretos ocultos, y era momento de invitarlo nuevamente a su proceso creativo, aunque eso significara abrir heridas frescas. El día siguiente, impulsada por una mezcla de valentía y desespero, decidió que la mejor forma de enfrentarlo sería a través de su arte. Con un boceto en mano, se acercó a su padre, repitiéndose a sí misma que el riesgo de la vulnerabilidad era necesario para la resolución de sus conflictos. Lo encontró en su estudio, rodeado del eco de recuerdos de su infancia, y le explicó su visión, un mural que representaba los caminos sinuosos de su relación, donde el dolor y la sanación se entrelazaban. Quiero que participes, papá. A través de este mural, podremos expresar lo que hemos vivido. No se trata solo de mí, sino de nosotros, le confesó, su voz temblando con una mezcla de esperanza y angustia. La mirada de su padre se movió entre el esbozo y el rostro de María. Había en él una lucha interna, una batalla entre su antiguo rol de figura autoritaria y el padre que deseaba comprender a su hija. Finalmente, con un suspiro profundo, aceptó ayudarle. María sintió como un peso comenzaba a levantarse, pero la incertidumbre sobre lo que el proceso podría revelar aún permanecía. Mientras trabajaban juntos en el mural, los momentos de silencio fueron interrumpidos por recuerdos compartidos. A cada trazo, las viejas heridas se transformaban en historias, y en cada historia, una oportunidad de reconciliación. Sin embargo, la tensión nunca desapareció por completo. Había matices oscuros en sus interacciones que subrayaban la profundidad del resentimiento acumulado. Un día, mientras debatían sobre la representación de una escena clave en el mural, su padre mencionó un detalle que nunca hubiera esperado escuchar. Te fallé, María. Nunca quise que sintieras que tu voz no importaba, reveló con una sinceridad que la impactó. Esa frase fue como un destello en la oscuridad. Por primera vez, parecía que él estaba dispuesto a compartir su propia narrativa de dolor y arrepentimiento. María se detuvo, el pincel suspendido en el aire. Esa declaración lanzaba el reto a la luz. ¿Sería capaz de manejar la verdad que había deseado escuchar durante años, incluso si significaba confrontar los momentos más difíciles de su historia familiar? Con el corazón palpitante, sintió que el muro de su relación comenzaba a desmoronarse y la posibilidad de un nuevo comienzo se acercaba peligrosamente.
Pero al mismo tiempo, una sombra de duda cruzó su mente, ¿podrían realmente curar el pasado juntos? ¿O la carga de sus secretos sería demasiado pesada? Mientras el mural tomaba forma en su taller, la profunda conexión entre el arte y sus emociones se hacía cada vez más evidente. Descubrirse a sí misma a través de la pintura significaba también empezar a entender a su padre, y en ese proceso, liberar viejas heridas. Al mismo tiempo, la inquietud por lo que se revelaría en cada trazo era palpable, el desafío estaba servido. María sabía que el murmullo de su pasado nunca la dejaría en paz hasta que enfrentara las profundidades de su relación. Tomando un profundo aliento, se preguntó si era el momento de destapar todos los secretos. Antes de dar el siguiente trazo, una pregunta resonó en su mente como un eco: ¿cuánto más estaba dispuesta a arriesgar para desentrañar la verdad completa? Sin respuesta aún, se preparó para lo que su arte y su padre pudieran revelar. La exposición del mural finalmente se concretó. María, confiada y decidida, sabía que este no sería un acto más en su carrera artística, sería la culminación de su camino hacia la autenticidad. Los preparativos la mantenían ocupada, y cada detalle se sentía como una expresión de su necesidad de expresar no solo su historia, sino también el proceso de sanación que había compartido con su padre. Las emociones brotaban a través de cada pincelada y conversación, y su arte adquiría una nueva dimensión a medida que la conexión con su padre se volvía palpable. La noche de la exposición llegó y con ella una oleada de nervios. La galería brillaba con luces cálidas, y cada rincón estaba impregnado de una atmósfera de expectativa. María, al observar a los invitados acercarse, sintió como el latido de su corazón resonaba. Esta vez no solo estaba presentando una obra de arte, estaba revelando partes de su alma, las cicatrices de su pasado, y el viaje de reconciliación que había emprendido con su padre. Cuando la velada comenzó, María tomó la palabra. El bullicio se silenció, y en ese momento, pudo sentir el poder de la autenticidad en el aire. Este mural, comenzó, es un reflejo de nuestro viaje juntos. Como todos los caminos, está lleno de dolor, de amor y de descubrimiento. Su padre se encontraba en la primera fila, su mirada mezcla de orgullo y vulnerabilidad. A medida que hablaba, comenzó a relatar cómo el arte había sido su refugio, su forma de enfrentar no solo la ceguera física, sino también la emocional. Las palabras fluyeron con facilidad, y con cada frase, la renuencia que antes sentía hacia su padre se transformaba en un reconocimiento profundo. El arte me ha enseñado que a veces, lo que vemos en los demás está distorsionado por el temor y las expectativas. Pero al final, todos anhelamos ser entendidos. Los murmullos de aceptación y admiración comenzaron a resonar entre los asistentes. María sintió que, tras cada palabra, se sacudía el peso que había llevado por tantos años. Finalmente, se enfrentó a su padre. Este mural no solo es mío, es nuestro. Y con cada trazo, deseo que podamos sanar juntos. La mirada de él se suavizó, y por un instante, en sus ojos se pudo vislumbrar una chispa de entendimiento y conexión que había estado ausente por tanto tiempo. La noche culminó con un aplauso atronador. Los elogios volaban hacia ella, pero lo que verdaderamente resonó en su ser fue el silencio compartido con su padre, aquella conexión renovada que estaba apenas comenzando. Al final de la velada, se acercó a él, y lo que comenzó como un saludo formal se transformó en un abrazo sincero. María sintió cómo sus corazones latían al unísono, un reconocimiento tácito de que ambos, aunque heridos, estaban dispuestos a caminar hacia un nuevo entendimiento. Esa noche, María logró fortalecer no solo su carrera como artista, sino sobre todo, su identidad. Finalmente, se había permitido ser vista, no solo a través de la mirada de su familia, sino a través de su propia percepción. Con el paso del tiempo, su arte se convirtió en un símbolo de su crecimiento, y su relación con su padre una testamentaria de sanación. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, explorando el arte y sus emociones. La lucha había valido la pena, esa fue la culminación de su camino, un logro tangible que no solo la satisfizo a ella, sino que también cultivó un vínculo renovado con su padre, uno que había estado perdido en el tiempo. Contrario a las expectativas, cada conversación que compartían se volvía un nuevo lienzo, y cada risa, un nuevo trazo en la obra de sus vidas.
María no solo había encontrado su voz, sino que también había conquistado el espacio que siempre le había pertenecido, y así, en el silencio de su nuevo hogar en el arte y en la familia, comprendió que su viaje había pasado de ser un acto de supervivencia a una celebración de vida. Al final, María había demostrado que vivir auténticamente es el mayor acto de resistencia. Ahora que has acompañado a María en su viaje increíble, no esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, siente que tu apoyo resuena. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte tus pensamientos, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ser inspirados con esta conclusión poderosa. Este es el momento de mostrar su apoyo, así que muéstralo con fuerza.